What's going on, my friends? Welcome to another Vega 23 episode. In today's episode, we're going to be visiting our Airbnb, and luckily today the front house and the guest studio is going to be vacant, and at the same time somebody is going to be coming in today. So we have about 3 hours to do what we have to do. Yesterday we had a cool event in Tempe, Arizona at the Dixon Warehouse with OG Mr. Yonke. He's a vlogger, so I'm going to share his YouTube channel here on the description so you guys can check him out. And I guess I can put a couple of clips at the end of the video of some of the stuff that went down. It was definitely a weed-related event, so I didn't want to make a vlog just about that. But today's a different story. And the only reason why I'm doing this video today about the Airbnb is because my partner mentioned to me yesterday that he wants to start a YouTube channel. And he wants to talk about how the guests leave the Airbnbs once they leave. He has some good stories about some people that have left the house in really good condition, how you would expect it. And he also has some horrible experiences of some guests that had left the house, basically turned upside down. And once this channel is up and running, I will come back and be happy to share it with you guys so you can see some of the horror stories and some of the good stories that happened with my partner and his Airbnb experience. Okay, so some of you guys have asked me questions on how or if it doesn't even make sense to have an Airbnb nowadays. Well, to be completely honest with you, I think it is still worth it. I think it's still working, even though times are changing and the prices of everything is going up. It's still worth it if you know how to manage it. If you're going in with no experience of not knowing how to fix anything for your Airbnb, having to start from scratch, spending all your money and getting credit cards and getting in debt, that might be a little bit more difficult. But if you have a house that you own and you no longer want to rent and you want to turn it into an Airbnb, it might be a good idea if you have a good enough savings in your account to buy all the amenities that Airbnbs have to offer. Otherwise, I would seriously consider it and think about it, because there are a lot of factors that go into having an Airbnb. Like, for example, one of the biggest challenges that we have encountered besides our low season is having a reliable house cleaner. Thankfully, we have one that it's always on time, reliable, and does a good job, so we don't have a problem in that department. But I can definitely see how that could be a huge problem, especially if you don't know anybody that can help you out, or if you're trying to look for a company. Sometimes they're a little bit too expensive, which means that your cleaning fee is going to go up and you get potentially less rentals because of that reason. A lot of people tend to look at how much you charge on the cleaning fee and they run away from that. In order to compensate for that, you have to lower the prices of your daily rentals, and that's gonna be a sacrifice down the line if you have to pay a high mortgage and high bills. So right now I'm on my way to the shop to pick up some tools, because one of the TVs is no longer working in our Airbnb, so I bought a new one right before Black Friday. So it's a 42 inch, I think, for maybe $160, somewhere around that range, and we're gonna go install it. We also build a shed for our cleaning lady because we need some storage for the extra things that we have when she's cleaning, and we cannot sacrifice one of the closets in one of the rooms any longer. Our guests have been trying to use it in the past, and they try to force their way in there, and it's just not good. So we have the shed outside, and that's going to be good because that can be used for the studio and the house at the same time. Estamos subiendo las cosas que vamos a ocupar, las racks para la shed.
para que pongan las cosas de la casa que van a usar para limpiar. La televisión que vamos a montar. ¿Te puedo ayudar? Claro que sí. Ahorita que lleguemos vamos a ver qué show. ¿Qué quieres hacer? Quería ir con la Marilyn. ¿Eh? Quería ir con la Marilyn. Pero si me vas a ayudar, ¿qué vas a ayudar? Nada. Puro pedo tuyo entonces. ¿Pero qué haces ahí, niña chiquita? ¿Eh? Calmada venada, calmada venada. Muy bien, muy bien. Yep. Está abierto ya. Recio. Recio. A ver, te voy a ayudar. Ahí está. Sí, como que estas puertas. También se cierra. Ey, aguas con el pie porque te agarra el pie. Ponte el cinto y vámonos. Fuga. ¿Ya llegamos, niña? Ok, vamos a ver qué show, qué se va a hacer. Vamos a dejar las cosas. Ey, a huevo. Ey, la Ari. Oh, en este lado. Sí. Ari. Pollillo. ¿Qué andas haciendo, pollillo? ¿Por qué no te viniste con nosotros? Traen un closet aquí. ¿Eh? Traen el closet de... Hija de la chu. ¿Qué andabas haciendo con tu mami? Mami, ¿cómo nosotros llegamos primero y tú te fuiste primero? ¿Voy a poner gas? ¿Yo no vine primero? ¿O no traías gas? No. Oh, pues que la jodida. Tenemos que explicarle a los compas. Mira, los pobrecitos, los cactus están muriendo. Con agua. Están más agua. Pues este la lleva, pero aquellos ya se miran muy chudidos. ¿Ah? We're gonna get the wrecks off the car and the stool so we can set it up on the shed, and we're gonna show you guys the shed here in a second. ¿Verdad, casi? Miau, miau, miau. Mami, cuando ya nos vamos, me voy a seguir contigo. ¿Te quieres ir conmigo? ¿Cuándo nos vamos? Ok, muy bien. Vamos a ver si se puede abrir por acá casi. No, tenemos que dar la vuelta por allá. Airbnb. ¿Estamos qué? ¿Estás haciendo un video en Airbnb? Sí, mira que viene allá. Míralo. Allá va el inocente, mira. Ahorita viene para trabajar a dar la vuelta. Ok. Míralo. Ya le arreglaron el carburador, así anda. Fierro por la 300. ¿Qué dices que andamos haciendo, Ari? A ver, ven. ¿Estás haciendo un video en Airbnb? ¿Sí? ¿De qué crees que se va a tratar? De la shed. De la shed, ajá. Vamos a poner cosas en la shed. ¡Ey! ¿Te va a picar la abeja? Vete para adentro. Córrele. Cierra la puerta. Me tienen miedo a las abejas, no sé nada. Ah, casi. Son tus amigas. Mira, ahí anda. ¿La ves? Dan honey. Pues sí. Bueno, pues vamos a dar la vuelta primero para abrir aquí y luego vamos a ver qué show. Oye, casi, ¿quieres que les diga qué es lo que vamos a hacer aquí atrás? ¿Te acuerdas lo que te dije que íbamos a hacer? Poner cosas en el shed. Sí, pero que íbamos a hacer build para jugar aquí atrás. Oh. Pickleball court. Yeah. ¿Ok? Pickleball court. All right. Pero...
Yeah, one of the things that I said recently, because I started playing with Cassidy. Oh, that's the shed back there. I said that I was gonna build a pickleball court, and I need 26 feet by 46 feet, and it looks like right here we have plenty of room for that. I don't think I need to measure. It looks like it's more than plenty. And what I'm gonna have my dad do is build me some poles so I can have a shade over the entire court. We ran some imaginary numbers, and we were thinking it's gonna cost under $2,000. So I'm gonna go for it. My dad's gonna build it. I'm gonna pay him. We might just have to put like a net along that fence, just so the balls don't go over. And that's it. We might have to get rid of these lights, which is not a big deal. We'll just relocate them and call it a day. But let's go ahead and show you guys the shed here. We're gonna have Cassidy open up the shed here for you guys and show you what it looks like inside. Yup. Got the studio right here in the back. ¿Qué pasó, baby Ari? ¿Qué andas haciendo, pollito? ¿Eh? ¿Qué andas tomando? Yagur. Yagur. Asco. No asco. Ah, ok. ¿Ya lo abriste casi el lock? Ok, diles la password. Son mentiras, no le digan la password. Ok, vamos a abrir este shell. Ahí ves que ahí abajo tiene como un botoncito para abrirlo. Métete. ¿Lo miras? ¿Sí? ¿Arriba tiene otro o no? ¿Sí? A ver. Es el de abajo. Ah, ok. Es nomás el resorte. Ok. Oh, hey, ¿qué está haciendo eso ahí? ¿Alguien estaba teniendo una meeting ahí o qué? ¿Estaban tomando cafecito? ¿Qué es esto? Yo no sé. ¿Qué estaba haciendo eso ahí, Ari? ¿Quién guardó eso ahí? Yo no. ¿Tú fuiste? Yo no metí las de esas. No, fue la Ari. Las sillas yo las metí. ¿Oh, sí? Porque como iba a llover, Ah. tenía miedo que se me mojara todo, pues. Oh. El agua que se mete por abajo. Sí, no. Ah, yo creo que fue la Ari. Más quiero. Mátalo. Vamos a meter la rack, pues, y a ver cómo va a quedar aquí el show. Y ya saco las sillitas de esas. Sí. Estoy filmando. Ah, ok. Me parqué bien mal. A ver. Sí. Me parqué bien mal casi. Ahí viene la Ari. Hey, baby. ¿Qué andas haciendo, pues? Primero tenemos que poner estos casi. Estos van aquí. En esto. Aquí mero abajo. Ve. Tú pásamelos, yo los voy poniendo. Son dos en cada. Pásame uno más. Ok. ¿Qué pasó, Ari? ¿O va a estar aquí? Ok. There you go. Muy Y bien. aquí hay dos. Mirar. ¿Qué vas a mirar? ¿Qué estás haciendo? Ok. Muy bien, baby. La cámara está aquí. Yep. ¿Y esa tos fea que traes, qué onda? Mi madre ya me dio medicina en la casa. ¿Te dio medicina? Muy bien. Ok, esta es la primera parte casi. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar estos, deténlo. Podría mirar nada. Si puedes. Vamos a poner dos al mismo tiempo. Vamos a poner uno por aquí y uno por allá. Mételo por ahí casi, por arriba. Acá, mira, acá. Sí, ándale. Así se va a ir hasta abajo. ¿Sabes qué? Agarra los otros y ponlos por allá también, mira. Dale vuelta. Mételos por ahí.
Dale. Uno más. ¿Qué andas haciendo, Buki Baby? Mira. Ea. Ok, muy bien. Ahora va a ir hasta abajo. Espérate, calmada. ¿Qué estás haciendo? Una rack. Au. Quita las manos, pues. ¿Está ayudando en la casa? Así es, niña. Tú no quisiste ayudarnos. No, porque estoy mirando cómo estás haciendo. Ah, qué bestia. Ok. Ahí está la casa. Es una ay. Mira tus pantalones. Calle Boquiti. Ok, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Aquí es donde tengo que revisar. ¿Te parece bien? Parece bien. Sí. Make sure que todo está bien y luego le ponemos el next one. Ok, vamos a poner el que sigue. Agárrale de ahí. Arriba, para arriba. Que entre. Espérate. Nomás no le metas los dedos ahí porque te agarra los dedos, Digo, no pongas la mano donde está la... Así, mira. Ahora vamos a bajarlo igual al mismo tiempo. Bájalo más. Ahí mero. Espérame. Ya entró. Ya casi. Yo creo que vamos a poner uno más y es todo. Para que tenga campo. Maybe por aquí más o menos. A ver. Eso se puede quitar, mira. Y puede quedar así de alta. Sí, porque ahí adentro ocupa espacio para poner cosas arriba. Sí. Dale vuelta nomás. Ándale. Tenía que estar muy alto para caber allá. Sí cabe, pero si ponemos uno aquí arriba, ya de aquí para acá no va a poder poner cosas. Muy bien. Muy bien. Sí. Bien. Oh, sí. Eso, ok. Pásame las trampas. Las que van aquí. Los candaditos. Mira, ahí anda una abeja. Piensa que el jabón es miel, yo creo. Pásame otros dos. Está bonita. Sí. Los colores. Este está muy grande, no cabe. No, esto. Vamos a ver. Déjalo ahí. Para no confundirlo. Este está bien. ¿Otro? ¿Otro? ¿Ya mero? ¿Ya mero? Mírale, la vi. Córrele, Ari. ¿Otro? ¿Le tienes miedo o te va a picar? Yep. Está muy grande. Otro. Ok, agárrale de ahí. No, ándale, así, nomás quita los de dulces. Yup. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a meterla a la rack. A ver, échala para acá. ¿La abeja? No. Ok.
Ujú. Quítalas pues. Muy bien. Sí, sí, sí. Uy, ya casi. Ahora vamos a ver qué onda. Está un poquito grande, pero está bien porque así no se mojan las cosas. De este lado no cabe, está muy larga. No, no cabe. Vamos a ponerla así contra la esquina. Y así tiene espacio para poner otras cosas allá, si quieren. Muy bien, casi. Ya hicimos un trabajo. Ya vamos a poner sabón. Si quieres. Ponlos todos ahí como van. Y poner Donde quieras. Muy bien. se cayó. Muy bien. Uno más. Sabón. Muy bien, casi. ¿Qué te pareció la rack? Bien. ¿Sí te gustó? Yep. ¿Está un poquito grande o está bien? ¿Qué piensas tú? It's okay, está bien. ¿Está bien? Pues hicimos un muy buen trabajo. Ahora tenemos que ir a poner la televisión. Y se me hace que meter el banco ese. Llévale el banco a tu mamá para que lo meta aquí en el estudio. Y pachún. Here's one of the major issues we had here at our Airbnb. Our recycle bin is right here, and I had to make that sign in order to let our guests know that that was for recycle only, because having the instructions on our website or on our page did not do its justice. So we have another sign back there that says trash only, so if you need to do regular trash, that one goes around the back. And I know that different cities and different states have different ways of throwing their trash. So if you have big signs like that, it helps the guests know where to throw the trash. It was a major issue. We were having too many problems cleaning those bins, and it smells and it's not good. So I can tell you from experience that these big signs have made a big difference. So highly recommend it. And before we go and mount the TV, I want you guys to tell me what you think of my idea of building the pickleball rack in this backyard. ¿Tú piensas que está buena la idea? Yep. ¿Qué piensas? I think it's good. ¿Por qué? Como if you're bored, you got nothing to do, you can come here. Play pickleball. Yeah. Pues sí, ¿verdad? Yep. So that's one reason why we want to build it. Well, while we're here, either helping or doing something, we can play some pickleball, or our guests can enjoy the pickleball court and play themselves. Yeah, Staying here, you can play. you can. It's a lot cheaper than a pool, and I think it's a lot more fun, even though you're not cooling down in the summer when it gets 120 or 100,000 degrees. 100,000. ¿Las lavando o no? No, las lavando. Pues ya se va a terminar el ciclo de las huellas y ya metes eso. Muérdele, Ari, con ganas. Ya no se va con jabón. ¿No prende? ¿O nomás está desconectada? Estás conectado. ¿Es todo? Baby, ¿estás bailando, baby? ¿Otra vez? A ver, échale un bailecito, a ver, a ver, a ver. Uy, uy. El Ari Signature Move. Hey, baby. Hey, baby. Mira nomás. ¿Estás bailando, Puyi, Puyi? Mira, mira, con todos y todo, comida, no importa. La cuestión es bailar. Wow, no me puedo creer. ¿Está sirviendo? Okay, so it looks like the TV is working again, which means I'm not gonna swap it. Cynthia, you lied. I did it, pregúntale a mi mamá. ¿Sí? Ya estaba A lo aquí. mejor nomás ocupaba desconectarse por unos 3 días. Mamá, ya sirvió la tele. ¿En serio? Ya. ¿Te acuerdas que no quería? Mira. ¿Quería? A ver, pon Vega 23 a ver si agarra. Estaba con una pinche renegadera. Yo la Cintia le hizo como mil y no. Pero estaba desconectada y ya me la conecté ya. Si agarra el Vega 23, que si sirve, si no, no.
Muy bien. Vega 23. Okay. Mande. Okay. Gracias, señora. Okay, parece que sí está Aquí sirviendo. está Look, that's the same shirt. para que laves. Aquí hay tantito Mira, vinagre. sí, sí. Sí, lo veo. Oh, mira, hey, sí es cierto, era trae la camiseta esa. Let me see si se oye. That's right. Ahí está. Mami, ma, enseña esta shirt. Y ahí está. Y luego esta shirt. Ahí está, mira. And we're gonna let Hasta los mismos lentes. know the Mami, que no te plans that we bañes. have for future vlogs. Is that okay with you? Okay, parece que sí sirve. We're not gonna swap it. All We're right. done. So as you guys. Well, we definitely don't have to change the TV, but there is another problem that I'm currently dealing with. We have a water leak on the shower head, and I don't know if it's coming from the knob not being too tight. Could be something else that's further down the line that I don't understand. So for something like that, I may have to call a professional, and I just happen to know one. So my partner Booker T is gonna help me reach out to them and see if he can come in. Thankfully and unfortunately, we are booked throughout the month of December here on the main house. So we're gonna have to figure it out between times of checkout and check-in. We just fixed the toilet because one of the screws had rotted out and the toilet was wobbly, so we had to come and redo the entire base, and we added silicone around the bottom just to keep insects from crawling out. All right, my friends, so that's gonna be it for today's video. We just finished up here at the Airbnb. We're gonna have to figure out that leak on the bathroom. We got the storage ready, and we got to take a look here at our backyard to make sure that we have enough space for the pickleball court, which I think we do. The pickleball court dimensions is 20 by 44. My goodness, I cannot believe I don't remember. Let's call it 20 by 40. And I just want to add 3 feet outside of each side just to make sure that there's enough space to get the ball if it's kind of going out of bounds. And then after that, we're just going to add synthetic grass. ¿Qué estás haciendo? Algo estás haciendo. Te estoy mirando que estás haciendo caras. Algo estás haciendo. And we're gonna add the synthetic grass to make sure that this gravel doesn't get inside of the court, and it can cause injuries. Apparently, pickleball is a dangerous sport. Sprain an ankle, hit somebody with the ball in the eye. Who knows? But it's a lot of fun, and I can't wait to get this project started. Once again, my partner Booker T is going to start his own YouTube channel, and I'm going to share his channel with you guys as soon as it's up and running. And quite frankly, I'm excited to hear some of the stories. I know some of the bad ones, and I don't know many of the good ones, but once you guys see this, you're going to be like, oh man, you. Thank you guys for watching. We'll see you guys in the next one. Diles, Ari, subscribe, like, and share. Cry when you stray. ¿Qué? Peace out. Sí, voy a venir por la tele.